Buenos días, hermanos. Como decía nuestro hermano Julio, la lectura de la palabra de Dios hoy está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 17. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisa era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Muchas gracias, hermano Gamaliel, por esta preciosa lectura, rica lectura. Doy gracias por todo lo que hemos visto, porque además uno ha visto el esfuerzo, el ensayo. No es algo de una semana, de 2 semanas, es algo de mucho tiempo. Doy gracias a todos los que participaron del coro. Y además que no es fácil. Varios del coro no pudieron participar al final porque ya estaba, ya sea por problemas de garganta, ya sea por problemas de viaje en esta época. Pero gracias al Señor por los que llegaron hasta el final. Gracias a los niños porque hay tanta cosa linda que uno sabe y que les gusta compartir. Por ejemplo, ese himno que cantaron ellos, si ustedes se fijan, no lo hemos cantado en ninguna otra oportunidad, o sea, ni para la cena de Navidad, ningún domingo. Lo tenían reservados para ellos. Y salieron adelante. Y también ensayos, domingo tras domingo. Hay mucho cariño. Me encantan las cosas bien hechas para el Señor porque el Señor lo merece realmente todo. A veces parece un eslogan y muchas veces es solo eso, lamentablemente, un eslogan. Para Dios, lo mejor. Mentira. Generalmente le damos lo que nos sobra. Si me queda tiempo, si hay algo, sobritas para el Señor. Pero aquí no, se ha visto, ellos dieron lo mejor. Y eso se ve y es lo que el Señor merece. Lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, lo mejor del día, lo mejor... Bueno. Queridos hermanos, se dice mucho, se escucha mucho por aquí y por allá, cuando se escucha que algo sobre la Navidad, aparte de la fiesta y todo eso, que la Navidad es una fiesta casera, es una fiesta del hogar, es una fiesta de la familia. Bueno, hay algo de verdad, pero es mucho más que eso. Por eso hoy día quiero invitarles a considerar 3 familias. Podrían ser 3 mensajes realmente, pero procuraré ser prudente con el tiempo. Y son 3 familias y cada una nos muestra una manera distinta de enfrentar la Navidad. Leía a nuestro hermano Gamaliel una preciosa lectura que más de una oportunidad hemos leído para estas fechas, allí en Lucas, la historia de cómo fue concebido Juan el Bautista. Y es muy, muy importante porque nos muestra, nos lleva hacia una familia. Algunas de estas familias que vamos a considerar son ejemplares, son temerosas del Señor, así como otras son totalmente disfuncionales.
y están impregnadas de pasiones desordenadas, de bajos instintos. Hay un contraste muy grande entre estas familias. Y es interesante considerar cómo influyó y de alguna manera cómo sigue influyendo el nacimiento del Señor a cada una de las familias de la tierra. La primera de estas familias es justamente la relacionada con la lectura de hoy día allí en Lucas 1. Es la familia que tenía por cabeza de hogar a Zacarías. Vamos a notar algo, y si ustedes han considerado la lectura, ya se habrán dado cuenta de una característica. Hay una palabra que se manifiesta muchas veces, se repite muchas veces, y hay una idea. A veces no está la palabra, pero sí la idea también está muchas veces en esta corta palabra. Vamos a tratar de descubrir qué es y vamos a ver, por lo tanto, la característica de esta familia y cómo enfrentó la Navidad. Esta familia estaba formada por un matrimonio, dice, de edad, al que luego se sumó un hijo muy especial que llegaría a ser conocido como Juan el Bautista. El padre se llamaba Zacarías, precioso nombre, significa Jehová se ha acordado. Tiene un hijo al que contra todo lo esperado se le llama Juan, y es el mismo cielo que le pone ese nombre, así como a Jesús, el cielo fue que le puso el nombre Jesús. Y ese niño iba a tener una misión muy importante, iba a ser considerado y es así también aclamado por el Señor Jesús como el más grande de todos los profetas. Ese profeta fue Juan el Bautista, un profeta muy especial. Zacarías, dice la Escritura, de la clase de Abías, un hombre llamado justo. Qué lindo cuando la Biblia habla de esto. Recordemos que aquí, aun cuando físicamente se encuentra en la parte que llamamos Nuevo Testamento, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Todo lo que se leyó está dentro del Antiguo Testamento. No nos olvidemos como una clave bíblica fundamental que el Nuevo Testamento comienza con el derramamiento de la sangre de Cristo, porque con su sangre derramada se sella un nuevo pacto. Pacto y testamento es la misma palabra en griego. Diateke, kaine diateke, un nuevo testamento, un nuevo pacto. Ahí comienza el Nuevo Testamento realmente. Zacarías, de la clase de Abías, un hombre llamado justo, un hombre al cual se dice que junto a su mujer, y me encantan estas palabras porque como desearía algún día que se dijeran de mí, pero obviamente estoy muy lejos. Y andaban, dice, irreprensibles en todos los mandamientos. ¡Qué maravilla, qué lindo! Me caen bien al tiro estas personas. Él era un sacerdote del orden arónico y dice la Escritura que aun cuando por lo tanto vivían en un ambiente muy contaminado, hoy día estamos todos los días hablando de cómo se sigue contaminando, cómo se sigue oscureciendo, cómo se sigue espesando la atmósfera que nos rodea, ¿no es cierto? Es cada día peor y nos acercamos más y más hacia lo que fue los días de Noé. Pero bueno, en este tiempo, cuando nació nuestro Señor, la cosa no era mejor. Estaba muy, muy mala. Así que es una gran gracia que se diga que alguien andaba irreprensible, porque era sacerdote, claro, pero miren ustedes el sistema sacerdotal que había en ese momento. Miren lo que era el sumo sacerdote. Miren ustedes quién ponía a los sacerdotes. No eran ni siquiera del origen tradicional de los... Ellos tenían que ser del orden arónico, etc. Había toda una... Pero estos eran sacerdotes impuestos por el gobierno. No, estaba todo muy, muy, muy mal, muy contaminado. Entonces, que se diga que este sacerdote era irreprensible, era justo, nos está diciendo mucho, mucho más de lo que leemos simplemente allí. Justo en esas condiciones, irreprensible bajo esas condiciones. Gracias a Dios que el Señor siempre tiene su remanente en todos los tiempos. ¿Qué más podemos saber de este hombre, cabeza de esta pequeña familia nuclear formada realmente por un matrimonio? Un matrimonio. Era un hombre de oración, sin duda alguna. Una de las cosas que destaca en la vida de Zacarías es que era un hombre de oración y que todo este episodio impresionante, y por eso lo seleccioné para ser leído hoy día, todo este episodio impresionante, el episodio que implicó la aparición del ángel en
al lado del altar del incienso. Es un episodio asociado a la oración. Oración es la palabra clave. Es la palabra que marca a Zacarías, es la palabra que marca a su esposa, es la palabra que marca a esta familia. Fíjense que lo primero que dice es que todo el pueblo estaba orando mientras ocurrían estas cosas. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, en el verso 10. ¿Y a qué hora? A la hora del incienso. El incienso se ofrecía en un altar que se llamaba justamente el altar del incienso. ¿Y qué simbolizaba ese altar? ¿Qué simbolizaba ese incienso que se elevaba y pasaba hasta el lugar santísimo, simbolizando que llegaba al cielo mismo? Es un símbolo de la oración. La oración. Todo aquí está bajo el título de la oración. Y dice en el verso 11, y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, por así decirlo, del altar de la oración. Seguimos con la oración, la oración. La oración está mencionada como tal, pero también están todos los símbolos asociados a ella. Por lo tanto, esta es un episodio de oración. ¿Y qué le dice el ángel? Mira qué precioso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, de nuevo, ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará un hijo, a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tremendo. ¿Qué nos dice esta porción? ¿Cuántos años este matrimonio que ya empezaba a entrar en edad había estado orando por este hijo, por un hijo? Pero el Señor tiene su tiempo, y decide contestar a este matrimonio precioso, este matrimonio de oración. Hermanos queridos, la oración es la que prepara las grandes cosas de la vida. Qué importante la lección que nos deja. Queremos restauración en nuestra familia. ¿Quién no, no es cierto? La pregunta es, ¿pero cuánto has orado por ello? ¿Quieres restauración? ¿Quieres sanidad al interior de tu familia? Bueno, a lo mejor algo que nunca has hecho en tu vida, quizás hace falta ayunar. ¿Pero qué es eso de ayuno? Averigua, conversemos. Quizás necesitas ayunar, quizás necesitas pasar una noche de oración. Se necesita oración, hermanos, definitivamente. Satanás nos trata de alejar de la oración a como dé lugar, con el cansancio, con distracciones. Hay mil maneras que él tiene y le va muy bien. Pero, ¿por qué? Porque sabe que cuando la iglesia ora, cuando la persona ora, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas inexplicables que van más allá de la razón humana. Hermanos queridos, me ha pasado también cuántas veces, y quizás te ha pasado a ti, que has orado por algo, el Señor te ha otorgado y no te has dado ni cuenta, razón por la cual después ni has agradecido. Eso pasa mucho, porque la oración la tenemos como un accesorio en nuestra vida muchas veces, un accesorio por si acaso, y no nos damos cuenta que Dios actúa por la oración en nuestras vidas. ¿Quieres cambios en tu vida, cambios en tu matrimonio? Ora, oremos. Te lo digo primeramente a mí mismo. Este hombre, y por lo tanto su familia, y vemos que su esposa también, nos dice que buscaba agradar a Dios. Por las características que se dan de él, es un hombre evidentemente que buscaba agradar a Dios. No lo suyo propio, sino que agradar a Dios. Y por eso debe haber tenido pocos amigos, porque el orden sacerdotal estaba pero muy contaminado, estaba politizado absolutamente, porque buscaba el favor de los Herodes, el favor también en última instancia de Roma. No nos olvidemos que los Herodes todos se criaron en Roma, al lado de grandes celebridades que fueron los gobernadores del mundo. Un hombre que también tuvo debilidades, no por ser justo, no por ser irreprensible, fue perfecto, ese es otro término. Ante el Señor somos perfectos a través de Cristo, pero como hombres aquí en la tierra y bajo el sol, somos muy imperfectos. Si siguiéramos leyendo, veremos que este hombre dudó en algún momento de las palabras del ángel. Y bueno, tuvo una reprensión cariñosa, pero reprensión. Quedó mudo hasta que el niño nació. Y un poco después de haber nacido. El Señor sabe cómo reprendernos. Pero ahí había mucho cariño tras esa reprensión. La perfección no significa
que si no lo somos, vamos a simplemente no servimos para nada. Como cuántas personas que dicen, no, pero es que yo tengo muchos problemas, no, es que yo tengo esas tendencias. No, comienza a servir, comienza a trabajar, comienza a orar. El Señor sabe de tus imperfecciones y las irá perfeccionando en la medida que tú se las vayas entregando. Y junto a él había una mujer maravillosa, qué lindo sería tomar todo el tiempo para hablar de Elizabeth. Esa mujer que lo acompañaba, que era igual que él, tenía las mismas características. Ella está entre las mujeres más íntegras de la Biblia y podríamos buscar muchas otras porciones que hablan de ella, quizás no muchas, pero sí, por ejemplo, cuando María va a verla, qué palabras más inspiradas las que ella emanan de sus labios en esa oportunidad. Queridos hermanos, ella es una mujer que supo cumplir con su papel, con su rol. Una mujer que supo reconocer su especial rol, el rol que estaba viviendo en esos momentos, el papel de la familia cercana que fue la familia de José y María. Ellos fueron un tremendo apoyo a otra familia y toda aquí una lección preciosa del apoyo familiar. Como cuando María supo que estaba encinta sobrenaturalmente, fue justamente donde esta familia la apoyó de una manera maravillosa. ¿Y para qué decir el hijo? Un hijo excepcional, Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, un hombre que fue uno de los hombres más espirituales que podemos ver. Jesús dice que no ha nacido un profeta que se pueda considerar a la altura de Juan el Bautista. Estaba por sobre todo. Hermano, y esto es un paréntesis, porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas dan ganas de meditar, reflexionar en tantas cosas. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre alabado por el Señor como el más espiritual de los profetas. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista y están en la Biblia? Ninguno. A veces asociamos, no, pero este hombre es espiritual, hace sanidades, te toca y sales hablando, eres muy... Cuidado, esos son señales y el Señor las da y permite que se hagan conforme a su voluntad. De Juan no se habla ni de un solo milagro. Ser lleno del Espíritu Santo no significa ser superpoderoso, un Superman espiritual, no. Hay tanto que aprender, mi hermano. Hay tanto que aprender de la Biblia, ¿no? Y nos va enseñando estas cosas, estos episodios. Y el reflexionar sobre ello, no es solo leerlo, sino el reflexionar. Vaya, de veras, qué interesante. Bueno, concluyamos este primer punto. Esta fue una familia de oración. Si queremos identificarla con una palabra, esa es oración. La familia de Juan el Bautista fue una familia de oración. Juan el Bautista tuvo padres modelos que supieron criar a su hijo conforme al propósito de Dios para esa familia y para ese niño. Qué importante es entender que como persona y como familia tenemos un propósito. Las familias son con propósito, los matrimonios deben ser con propósito, servir al Señor. Y a veces hay áreas muy específicas. Fíjate lo que la Navidad significó para esta familia. Significó un cambio radical de su vida, pero radical. Una familia que no tenía hijos al principio, obedientes al Señor, no resentidas con el Señor. Si el Señor quiere, lo dará, si no quiere, no lo dará. No, ya a esta altura, bueno, vemos la incredulidad de Zacarías incluso frente al ángel. A esta altura ya no, pues Señor, sé que eres grande, eres creador de los cielos y la tierra, pero darnos un hijo a esta edad, ya sé que... Y bueno, el Señor tuvo que reprenderlo por eso. Imagínense con un hijo, y un hijo con una misión tan importante. Como familia, ya aquí no estamos hablando solo de Juan, no solo de Zacarías, sino como familia, cuidar a este niño desde antes de su nacimiento, como desde antes de su nacimiento fue formado Sansón, aunque Sansón se nos anduvo enchuecando después, pero eso ya no es culpa de la familia. Así que fue una familia de oración y con este hijo, una familia consciente de su gran papel en la vida. Eso es lo interesante, tomar conciencia de nuestro papel en la vida. Hermanos queridos, ustedes a veces quizás no se dan ni cuenta cuán importantes son para otros, como esta familia fue importante para la familia de José y María. Qué importante el apoyo. Hermanos queridos,
Qué importante es tomar conciencia. ¿Por qué? Porque así podemos agradecer al Señor y podemos pedir más dirección al Señor para seguir siendo apoyos de otros. Su presencia en esta mañana aquí en la iglesia es muy importante. No solamente para mí, que siento y me gozo con la presencia de cada uno de ustedes, sino que también para otras familias. Ustedes son importantes, cada uno es importante y debemos ser así y debemos vivir nuestra vida considerando eso. Fue una de las familias que más disfrutó de la Navidad, porque gracias a esa Navidad el Señor les dio este hijo que nació unos 6 meses antes que nuestro Señor, para cumplir una misión muy especial. Fíjate que me encantan estas palabras que están mucho más adelante. Uno de los capítulos más largos de la Biblia es Lucas 1, tiene 80 versículos, equivale a un libro del Antiguo Testamento de profetas menores completo, 80 versículos. Y bueno, mucho más adelante, en el verso 76, Zacarías dice, y tú, le dice al niñito cuando ya nace su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué quiero notar aquí, solamente para terminar con esta familia por ahora? Para Zacarías no fue obstáculo que su hijo estuviera consagrado de por vida a la mayor de las causas, fuese el costo que fuese. Y piensen que este joven, cerca de los 30 años, 30 y tantos por allí, murió, le cortaron la cabeza, Herodes le cortó la cabeza. Y está todo no fuera del control del Señor, sino que aún esto sucedió estando el Señor controlando sus circunstancias, amando como amaba a este niño, amando como amaba a su familia. Pero esta familia no fue egoísta con su hijo. Hijo querido, maravilloso el papel. Te vas a alejar quizás bastante de la casa porque tiene una misión tremenda de enfrentar al pueblo para prepararlo para el Mesías que venía. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y ese Señor, ¿quién es? Es Jesucristo. Qué papel, qué desapego desde el punto de vista egoísta, ¿no es cierto?, familiar. Y así fue que este chico se crió en forma muy especial y finalmente cumplió plenamente su misión hasta dar su vida por esa misión. Qué lindo ejemplo, qué lindo ejemplo. Seguramente, considerando que era una familia, sus padres eran de edad, a esas alturas es probable que hayan fallecido ya ellos, pero qué linda la actitud de entrega al Señor. Sí, para ellos Navidad fue algo maravilloso, maravilloso por todo lo que implicó para su familia. En profundo contraste, ahora vamos a ir a otra familia en contraste, se encuentra una familia destruida. Así como esta familia está construida por el Espíritu, está construida por el amor, está construida por la consagración al Señor, vamos a ver una familia totalmente destruida, totalmente antagónica a lo que hemos visto. Es una familia formada por una cabeza, un padre egoísta, temeroso, obsesivo, lleno de temores, ambicioso y francamente malvado. Me refiero a Herodes, el grande, Herodes el grande y su familia. Y que si tuvo familia, tuvo 10 esposas, una por vez. Herodes se casó 10 veces, fue un hombre en extremo malévolo, cruel, y con muchas fobias, con muchas obsesiones, producto de una mente enfermiza, digamos más bien diabólica. Hizo asesinar a su esposa Mariamne, así como a sus 2 hijos, Alejandro, a Aristóbulo, los que había tenido con ella, pero no fuera que le fueran a quitar el trono. 5 días antes de su propia muerte, ni siquiera porque se acercaba a su muerte, hizo matar a otro de sus hijos, a Antípate. No, ese no puede llegar al trono. Bueno, bien diferente a la familia, bien diferente. Es el típico personaje sin principios que quiere estar bien con todos y sacar provecho de todo y de todos. Eso es, como se dice, vivir la vida concho. Fíjate que con tal de ganarse el favor de los judíos, samaritanos y romanos, las 3 grandes fuerzas del momento, realizó importantes obras en el templo de Jerusalén,
dándole una hermosura que hasta el día de hoy, cuando se habla de la magnificencia del templo, se habla del templo de Herodes, para referirse al que él perfeccionó. Pero también en el monte Gerizim hizo lo mismo con el templo de los samaritanos. Pero para estar bien con todos, también dedicó un templo a Augusto en Paneas. Así que era de ese tipo de gente que le gustaba estar bien con todo, y eso no funciona. El Señor Jesucristo dice: ¡ay de vosotros cuando todos digan bien de vosotros! Cuando todos dicen bien, cuando el diablo cuando todos están diciendo bien de ti es porque hay algo que anda mal. Porque cuando tú andas bien, conforme a la voluntad del Señor, es imposible que todos te alaben. Es imposible, es imposible. Bueno, sin entrar en mucho detalle, porque dije que quería hablar de todavía un tercer hogar. ¿Cuántos hogares hay muy parecidos al hogar de Herodes? Hogares donde todos son desconocidos para todos e incluso se temen entre sí. Unos compiten con los otros, no en amor, sino en una batalla donde el ego y el orgullo juegan los papeles principales. En la vida me ha tocado conocer familias así. El amor ausente absolutamente, las relaciones son competencias realmente. Se hacen, se deshacen según el ánimo del día, sin rumbo, sin amor, sin meta, sin Dios. Solo el triunfo, el triunfo, el triunfo, el triunfo, el triunfo es la meta a lo más. Y si, hijo, tú no eres triunfador, no eres nada. Qué terrible. Hay muchos odios, temores, ansiedades, competencias. Herodes fue capaz de matar físicamente a sus hijos y esposas, y otros Herodes modernos los matan quitándoles quizás el tiempo que requieren como hijos. Los matan dejándolos que las filosofías del mundo los acribillen. Los matan dejando que los profesionales les enseñen lo que quieran, los profesores, perdón, más bien, les enseñan lo que quieran y laven sus cerebros. Los matan haciendo algo muy terrible que parece ser muy entretenido, muy lindo y muy bien visto, pero algo terrible, les quitan la disciplina. Quítale la disciplina a un niño y vas a demostrar que no lo amas. La Biblia dice claramente que el padre que ama a su hijo disciplina. No lo disciplines y vas a estar matándolo, destruyéndolo de alguna manera. Así es, se puede matar de muchas maneras a una familia. Y los Herodes eran expertos. Los Herodes y su familia tuvieron la oportunidad, porque ellos también pasaron por la Navidad. Pero ya vemos cómo era Herodes. ¿Qué hizo con la Navidad? Lo único que quiso es matar al niño que nacía ese día, porque le podía quitar su trono. Tan terrible fue esto que cuando llegaron los magos, dentro de los 2 años siguientes del nacimiento, recordemos que ya a esta altura José y María están en una casa, no en el pesebre, por lo tanto todas las tarjetas de Navidad que tengan donde aparecen los magos en el pesebre son mentiras, son chamullos de artistas que no han leído la Biblia. Cuando se enteró de eso, para asegurarse bien, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo que habían nacido en Belén. Esa fue la Navidad de Herodes, esa fe. Pero hay, como decía, muchas maneras de matar. Y uno ve en Europa, que aquí mismo en Chile, para qué ir tan lejos, cómo los padres no han inculcado a sus hijos el significado de este nacimiento. Y ahora en Navidad, ¿qué van a estar haciendo esos niños? Van a utilizar incluso drogas, quizás esa noche. Van a utilizar alcohol esa noche, con tal de emborrachar su cerebro. Eso es asesinar a tus hijos, eso es matar a Cristo en sus vidas. En vez de que sea una noche de consagración, de alegría, de gozo interno, no de gozo químico, no de gozo producido por una música eléctrica no, el auténtico gozo. Así que hay muchos Herodes hoy día. Y vemos cómo esto se multiplica en las generaciones venideras. Los otros Herodes que vienen de la familia no lo hicieron mejor. Basta con recordar que Herodes el tetrarca asesinó a Juan el Bautista. Herodes Agripa I asesinó a Jacobo, hermano de Juan. Una familia caracterizada por el desorden, caracterizada por la separación,
caracterizada por el desamor y un desapego total a la voluntad de Dios. ¿Sabía Herodes las cosas que hablaba la Biblia? Por supuesto que sí. Cuando llegaron los magos, primero que nada, ingenuos los magos, van a hablar con Herodes, el rey de la zona, el rey del lugar. Porque si ha nacido un príncipe, si ha nacido un gran rey, si ha nacido una eminencia, tiene que estar relacionada con el palacio. Y los magos inocentemente van a preguntarle, ¿dónde ha nacido el rey? Me imagino Herodes de haber sido como tocar un cable eléctrico. ¿El rey qué? ¿Competencia? ¿Dónde? Como los perritos cuando ven una ardilla o un gato. ¿Dónde? Y lo empiezan a perseguir, se puso neurótico. ¿Y qué hizo al tiro Herodes? Que Herodes fue un gran creyente. Siempre decimos un ateo, no, un gran creyente. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le dijo a los maestros de Israel, ¿dónde ha de nacer de acuerdo a la profecía el Mesías? Creían la Biblia, creían la profecía. Y empezaron a buscar y dijeron, en Belén tiene que nacer de acuerdo a la profecía. Y Herodes no creyó. Claro que creyó, era un creyente. Y creyendo, mandó a matar. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde se puede cauterizar la conciencia? ¿Hasta dónde? Pero bueno, saquémonos de la cabeza un poco esta cosa terrible. Vamos a la tercera familia. La tercera familia que quiero considerar fue también ejemplar como lo fue la de Zacarías. Fue una formada por personas en plena etapa de formar una familia, como bien lo hicieron. A diferencia de la familia de Zacarías y Elizabeth, que han entrado en años, esta era una familia que estaba iniciándose, incluso todavía no se había consumado el matrimonio. Todavía no se había realizado la ceremonia principal de matrimonio que los unía para siempre. Su cabeza fue el príncipe José. Y digo príncipe porque es hijo de David. Y no nos olvidemos que si en estos momentos alguien tendría que haber gobernado en Israel, ese era Jesús, porque provenía de dos príncipes, dos descendientes de David, José y María. Hablemos por lo tanto de ellos como príncipes. Qué tremendo, qué interesante es José. Su cabeza fue el príncipe José, hijo de Jacob, hijo de David, varón de Dios, desposado con María, hija de Elí, hijo de David, de acuerdo a la cronología bíblica. Cuando hablamos de José, estamos hablando de un auténtico varón de Dios, muy similar a Zacarías, aunque Zacarías era sacerdote, José no lo era. Pero fíjate que si buscáramos en las Escrituras, y no lo vamos a hacer con detalle solamente por el tema tiempo, en Mateo 1:19 se le define como justo también. Qué lindo término. Se usó con Zacarías, se utiliza con José. En Mateo 1:19 se le muestra como una persona sensible. Dice, como era justo, no quiso perjudicar a su mujer y trató de... Cuando no entendía todavía qué estaba pasando con ella, cómo estaba embarazada, ni hemos tenido relaciones todavía porque no estamos casados oficialmente. Lo sabe todo el mundo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, era un hombre justo, sensible. En el 1:24, Mateo 1:24, se le describe como obediente, tremendamente obediente. El ángel le dijo y él hizo. Dios le habló al menos en 4 oportunidades mencionadas en la Biblia. Ahora me entiende por qué podría ser muy largo hablar en detalle, ¿no? En Mateo 1:19, en el 2:13, 2:19, 2:22. El cielo hablaba con él, era un hombre muy especial. De Mateo 13:55 desprendemos que se comportaba, sin embargo, como un hombre común, padre de una familia del tamaño mediano, trabajador, de buen testimonio entre sus vecinos. Cuando todos ven a Jesús hablando, dicen, no es este el hijo del carpintero, no es este. Era un hombre común, un hombre del pueblo, trabajador. De Lucas 2:22, 39 y 41, desprendemos que José era un bien fiel cumplidor de la ley, al igual que es Zacarías, irreprensible. Realmente de José hablamos muy poco, pero es un gran hombre cuando empezamos a escudriñar en las Escrituras y buscar de él. De Lucas 2:33 y 48 se confirma su carácter sensible, hombre observador, reservado, temeroso de Dios. De Lucas 2:51 vemos que el joven Jesús se encontraba sujeto a sus dos padres. Mucho se ha tratado de dejar un poco a José de lado y colocar muy en alto a María, pero él estaba sujeto a sus padres, sus dos padres terrenales, no solo a María.
¿Y para qué hablar de la esposa de José, así como hablamos de Elizabeth? Y justamente su esposa era pariente con Elizabeth. Su esposa fue María, descendiente directa de David, por lo tanto también princesa. Ella fue el instrumento humano, el instrumento de carne requerido para la encarnación de Cristo. Madre de Jesús, hombre, jamás de Jesús, Dios. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Como dice Hechos 2, 29 y 30. Dice ahí, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, y notemos esto, en cuanto a la carne, no en cuanto a la divinidad, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. María fue el instrumento para que esto se realizara en cuanto a la carne. Por eso no es madre de Dios, es madre de Jesús en cuanto a la carne. María fue una gran conocedora de las Escrituras, una mujer que nos deja grandes enseñanzas en ella. Qué diferente sería este mundo y muchos sistemas religiosos si siguieran las enseñanzas de María y no lo que se ha dicho de María, no lo que se ha escrito de ella, no lo que se ha inventado de ella, sino lo que ella realmente fue y dijo. Queridos hermanos, una tremenda conocedora de las Escrituras. Y José, ¿qué nos deja de enseñanza José finalmente? Reconocedor de la voz de Dios, para empezar. Qué importante lección me deja a mí, Sergio. ¿Sabes reconocer la voz de Dios en tu vida? ¿O estás esperando que te hable en sueños? ¿O estás esperando escuchar una voz visible, que se te abran los cielos? ¿Has aprendido a reconocer la voz de Dios en las Escrituras? Allí está su voz. Reconocedor de la voluntad de Dios. No solo la oyó, la escuchó, sino que la conoció y la hizo finalmente. Por lo tanto, es un hacedor de la voluntad de Dios. No discutidor con Dios. Pero Señor, no hay peros. Es interesante. Me encanta la vida de José y su actitud frente a Dios. No hay peros. Es complicadísima la vida de José. Pero allí estaba y siempre en acción, siempre en acción. Apto para vivir una vida secular, totalmente acorde con los altos principios de vida que debía sustentar. Piensa, hermano querido, amigo, lo que significa tener a tu mesa todos los días sentado a Cristo mismo, pero viéndolo como parte de la familia. ¡Wow! ¿Has pensado eso? Es fascinante, ¿eh? Por eso me detengo un rato. Para mí es impresionante tener a este niño conmigo, compartiendo el pan en mi mesa. Enseñar su oficio terreno, porque como padre guía al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y una de las cosas que esto implica es formarlo en una carrera. Él formó en una carrera. Nuestro Señor era carpintero. Saber, por otra parte, que ahí sentado está el auténtico rey de Israel. Saber que si se filtra esto, mañana estás muerto junto a toda tu familia. Mira lo que le pasó a los niños de Belén. Y además un hombre apto para el sacrificio. Su vida estuvo al servicio de Dios. Ay, hermano, fue difícil la vida de este hombre. Digámoslo de otra manera, viéndolo desde el enfoque con el que partimos. Esta familia frente a Navidad. La Navidad para la familia, lo que se ha llamado la Sagrada Familia en algunas partes, para la familia de nuestro Señor Jesús terrena, fue lo más difícil y complicado que pudo haber. Piensa que ellos vivían quitados de bulla en Nazaret, porque eran de la familia real y tenían que estar lo más lejos y fuera de la vista de los Herodes. Piensa tú que la familia de Juan el Bautista, que pertenecía a la misma familia, estaban en una aldea prácticamente olvidada en los cerros, estaban escondidos del imperio, por supuesto. Había que ser astuto. Y de allí le tocó viajar a Belén, porque había que viajar justamente a la ciudad de la familia, y sabemos que David nació en Belén, por lo tanto José y su familia tuvieron que bajar allí, María también, era de la misma familia,
tuvieron que bajar hasta Belén porque iban a ser empadronados. Oye, qué complicado, no es nada de simpático. Hoy día es tan bonito ver la estrella y colocarle una música, una melodía. Pero ¿saben lo que es viajar con una mujer esperando familia en un burro, una distancia enorme a través del desierto, las noches, las mañanas, llegar a un lugar que no haya donde reposar? Hermanos queridos, esta familia no las pasó nada de bien en Navidad, no tiene nada de romántico. Fue difícil, muy difícil. Después de todo lo que sucedió, después de establecerse un tiempo en Belén y ya estar en una casa, bueno, viene la persecución de los Herodes y el Señor les dice a través de los magos mismos que tienen que huir, tienen que desaparecer. ¿Y qué hace este pobre hombre? Se va a Egipto, otra vez, cambio, más cambio. Egipto, otra lengua, otro país, otras costumbres y allá tiene que adaptarse. Después de un tiempo de estar en Egipto, vuelve ¿a dónde? Vuelve a Nazaret. Primero vuelven a cerca de Belén, quizás a Belén mismo, pero sabían que los parientes de los Herodes estaban vivos todavía, así que siguen el camino y se van a Belén, desaparecer lo antes posible. Y así siguió cuidando al Mesías, un hombre viril. Hoy día hablamos y se utiliza mucho un término, la resiliencia, la capacidad de enfrentar un problema y superarlo. Esta es una familia resiliente por excelencia. La vida de esta familia fue problema tras problema tras problema. Complicadísimo, complicadísimo. Una familia resiliente, una familia a toda prueba, una familia que supo enfrentar los problemas, así como la linda familia de Zacarías es una familia de oración. Para mí es el título que le pongo a esa familia. Esta otra familia lo que la caracteriza es su capacidad de adaptarse permanentemente a situaciones nuevas sin perder la santidad, etcétera, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿acaso Dios no quería esta familia? Pucha, ¿cómo no la iba a querer? Muchísimo. Pero te das cuenta que los problemas no son independientes del amor de Dios. Dios les ayudó a superar cada etapa, cada dificultad. Egipto sí, pero antes, a través de los magos, les dio oro, les dio incienso, les dio cosas de alto valor, especialmente el oro seguramente utilizado. El Señor fue proveyendo momento a momento, y quizás de cuántas otras formas que no están en las Escrituras. Qué linda familia. Un hombre de acción. Queridos hermanos, un hombre, una familia apta para el sacrificio. En algún momento falleció porque ya dejamos de saber de él y siguió la familia unida, los hermanos, junto a María. Su vida estuvo al servicio de Dios, comportamiento muy viril, y supo desarrollar una familia en dificilísimas circunstancias. No fue fácil crear varios hijos. De Mateo 13, 55 y 56 sabemos que Jesús es el mayor de ellos, pero también tuvo otro hijo llamado Jacobo, otro llamado José, otro llamado Simón, otro llamado Judas. Y habla de sus hermanas más sus hijas. ¿Cuántos serían? Unas 10 personas. No es la típica familia de las postales, la sagrada familia. No, era una familia grande. Era una familia típica, clásica, de Nazaret. Parecido a lo ocurrido con José y sus hermanos en tiempo muy anterior, las incomprensiones fueron frecuentes para nuestro Señor. Hubieron problemas internos en la familia, y eso lo vemos, se deja ver. Quizás existió tensión más de una vez en ese hogar. Claro que debe haber existido, y se nota por palabras que vean en Juan, dice que ni aun sus hermanos creían en él. Debe haber habido tensiones, y no fue fácil. No fue todo paz, todo tranquilidad. Pequeña casita en la pradera. No tiene nada que ver. Nada que ver. Esto es una casa no en la pradera, sino en el desierto, y con muchas dificultades internas. Bueno, lo maravilloso es que luego vemos a algunos de estos hijos siendo ejemplo para toda la cristiandad. Judas, Santiago, 2 libros que están en nuestras escrituras,
se entienden los grandes eruditos que son justamente libros escritos por dos de estos hermanos en cuanto a la carne de Jesús. Conclusión para esta tercera familia. Fue una familia con padres modelo. Supieron darle seguridad en medio de aguas turbulentas. Qué importante, lo recordábamos esta semana en una consejería familiar, la importancia de dar seguridad a la familia. Si tú quieres tener una familia segura, con hijos seguros, con hijos firmes, con hijos estables, con hijos que no desarrollen una serie de problemas, darles seguridad. Y esta familia supo dar seguridad a sus hijos, a su familia, a pesar de las circunstancias. Y la única seguridad que podían darle era una confianza férrea en el Señor. ¿Qué otra seguridad podía dar José? Sino decir, el Señor nos ve. Estamos bajo la voluntad del Señor. Sí, tenemos que huir. Sí, es peligrosa la cosa. Sí, esto es aquí y esto es allá. Pero el Señor está con nosotros. Obviamente que esta seguridad fue dada a pesar de las circunstancias. La resiliencia, como palabra que se usa mucho hoy en día, es una de las características de esta familia. Cómo enfrentar los problemas. Supo colocar su vida, su proyecto de vida, de familia, totalmente en las manos del Señor. Fue una familia consciente de lo que decíamos delante, de su propósito en la vida. Y no solo en la vida, sino en la historia. Fue una familia que dio frutos maravillosos. Fue una familia que supo formar a sus hijos en la más difícil de las circunstancias. ¿Difícil para ti? Piensa lo que fue para ellos. Para concluir, definitivamente, preguntémonos ahora, ¿es mi familia una que sabe dar a sus hijos seguridad en medio de la tempestad? ¿Es mi familia una familia subordinada a la voluntad de Dios? ¿Les enseñé eso? ¿Se los estoy enseñando? Es una familia consciente de un propósito superior en la vida, no solo sacar títulos, no solo tener muchos idiomas, no solo, etcétera, 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 sino hay un propósito superior en la vida que puede estar por sobre todos esos títulos. Los estudios también, jamás estaré en contra de ellos, pero hay algo más, hay algo más. Una familia que deja huella y da frutos, es ejemplo. ¿Es mi familia una que dice en voz muy alta, como lo dijo Josué una vez, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Y por eso sabemos que tenemos propósito y que el Señor hará que su gloria sea manifestada a través de mi familia. 3 familias, 3 formas de enfrentar la Navidad. ¿Cómo les cambió la vida cuando se enfrentaron a Navidad cada una de estas familias? Difícil para unas, terrible la manera de enfrentarla de otros, pero por la gracia del Señor, los planes de Dios se lograron finalmente manifestar y hoy día tenemos nosotros la responsabilidad de atesorar el ejemplo que esta familia nos dieron. Yo no quiero ser como Herodes, pero sí quisiera ser más como Zacarías y como José. Padre Celestial, te doy gracias porque nos dejas estos ejemplos. No solo nos dice cómo actuar en la vida, sino nos das muchos ejemplos, Señor, a través de cosas muy concretas, de experiencias muy concretas, Señor. Esas experiencias de Zacarías, esa experiencia de José. Señor, ayúdanos, Señor. Si nos hemos comportado como un Herodes, muchas veces quizás en esta vida, ayúdanos a dejar atrás como un desagradable recuerdo eso, Señor, y ayúdanos a tomar la actitud de José, la actitud de Zacarías, para seguir luchando con nuestras familias, Señor. Ayúdanos. Padre, gracias por tu mensaje. Guíanos para poder aplicarlo conforme a tu voluntad. Amén, Señor.